Hola, bueno, mi nombre es Susana García, soy profesora adjunta de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA y hoy vamos a hablar sobre las intoxicaciones por cianuros. Hablamos de cianuros y no de cianuro porque en realidad no hay un solo cianuro. Vamos a hablar de intoxicaciones por cianuro de hidrógeno, que es la forma gaseosa del cianuro, la que se ha utilizado como arma de guerra química, la que se ha utilizado para exterminios y en alguna época se usó también como plaguicida, pero también vamos a hablar de las sales de cianuro, el cianuro de sodio, el cianuro de potasio, que se utilizan mucho en la industria de los metales, incluso en las actividades de minería. La minería a cielo abierto de oro fue la que ha puesto en agenda el tema de la toxicidad y de los riesgos asociados al uso de cianuro. Y también vamos a hablar de cianuros orgánicos como el nitroprusiato de cianuro, el nitroprusiato de sodio, que se usa como medicamento, o lo que llamamos los glucósidos cianogenéticos, que se encuentran en muchos vegetales, incluso algunos de uso alimentario, y que pueden implicar una ingesta también de sustancias que terminen formando en nuestro cuerpo iones libres de cianuro. En este sentido también podemos hablar de sustancias químicas presentes en la industria que incluso van a formar parte de compuestos habituales como son muchos plásticos o incluso pegamentos de secado rápido como son el acrilonitrilo o el acetonitrilo. De manera que ya tenemos una idea de que los cianuros son sustancias que están presentes en nuestro medio, están presentes en la naturaleza, si estamos hablando de plantas, y están presentes en la industria química y en toda la industria en general. ¿Cuántas intoxicaciones por cianuro se atienden en el país? ¿Atienden los centros de intoxicaciones? Muy pocas. La realidad es que son poquísimas, menos de 1 o 2 por año en todo nuestro país. Sin embargo, tratándose de intoxicaciones que pueden ser muy graves y que pueden tener un desenlace fatal, y también teniendo en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento tiene especificaciones y hay una manera de salvarle la vida al paciente, hay una manera de asegurar que tenga menos secuelas, es muy importante que las estudiemos y que los tengamos presentes y que sepamos que los antídotos pueden estar disponibles si uno se anticipa a la presencia de estas intoxicaciones. Bueno, dijimos que íbamos a hablar del cianuro de hidrógeno, por ejemplo, que es un gas, y entonces ya sabemos que el cianuro se puede encontrar de manera líquida, de manera sólida, de manera gaseosa, y por supuesto la forma gaseosa va a ser la más grave, porque la que puede determinar intoxicaciones más severas, porque estamos hablando de una vía de ingreso que implica 80-90 metros cuadrados de superficie corporal expuesta a esta sustancia que es altamente tóxica. ¿Por qué decimos que es altamente tóxica? Bueno, los cianuros sabemos, son sustancias que tienen una muy baja dosis letal 50 y al tener una muy baja dosis letal 50, pequeñas concentraciones pueden hacer que se produzca una intoxicación grave e incluso la muerte. Por supuesto que no toda intoxicación, no toda exposición a cianuro va a determinar un desenlace fatal, porque puede ser que uno no alcance esas concentraciones que resultan letales, pero que sí pueden llegar a alcanzarse después de una exposición prolongada. Lo que tiene el cianuro es lo que llamamos una dosis letal 50 de 1 minuto muy baja, y entonces puede producir la muerte muy rápidamente con
muy pequeñas concentraciones. Pero esto no significa que todas las exposiciones a cianuro van a terminar necesariamente en la muerte, y de hecho nosotros tenemos registradas y regulado en nuestro país la exposición laboral a cianuro con concentraciones máximas permitidas en el ambiente de trabajo, lo cual permite que en un lugar de trabajo se puedan instalar sensores que monitoreen la concentración ambiental del cianuro. Esto se ve en talleres de galvanoplastia, por ejemplo, que son talleres que trabajan con metales que se colocan dentro de soluciones cianuradas para hacer matrices, por ejemplo, o en la misma industria de la minería a cielo abierto, donde el cianuro se usa precisamente para separar el oro de otros materiales que hay en la roca que se extrae en la actividad minera. Entonces decimos, el gas cianuro de hidrógeno es la forma más grave. Tenemos un caso que ha sido emblemático en nuestro país, allá a principios de la década del 90, ocurrió el fallecimiento de 7 personas aquí en la localidad de Avellaneda, y esto tuvo que ver con la disposición inadecuada por parte de empresas que arrojaron al conducto pluvial, al desagüe pluvial, descartó cianuro, probablemente ácido cianhídrico, digamos, una forma líquida del cianuro, y otra empresa descartó ácidos, probablemente ácido sulfúrico, y esto se encontró en los conductos pluviales. El cianuro es una sustancia que tiene un pK de 9,2. Esto significa que con concentraciones, con un pH por debajo de 9,2, el cianuro va a transformarse, el cianuro de sodio, el cianuro de potasio, se va a transformar en cianuro de hidrógeno y se va a dispersar en el aire. Esto significa que con el pH del agua, digamos, ¿no?, una sustancia que tiene un pK de 9, digamos, reconoce como ácido un pH de 7, y por lo tanto la presencia de agua en el cianuro de sodio de potasio hace que ese cianuro se transforme en cianuro de hidrógeno y adquiera la forma gaseosa. Esto pasó, como decíamos, en Avellaneda, la mezcla de un ácido que llevó incluso el pH por debajo de 7. Había un matrimonio octogenario adentro de una casa, digamos, habían hecho una reforma en la casa, habían cerrado un patio, el patio tenía una rejilla que conectaba con el desagüe pluvial. Se supone que por esa rejilla, por ese sumidero, empezaron a emanar los vapores de cianuro, producto de esta descarga ilegal. Este matrimonio empezó a sentirse mal, digamos, llamaron a un hijo, el hijo vino con la esposa, el hijo llamó a una ambulancia. La cuestión fue que falleció el matrimonio octogenario, falleció el hijo con la esposa y falleció la médica, el enfermero y el ambulanciero que llegaron con la ambulancia. Cuando entraron los bomberos se encontraron con los 7 cadáveres dentro de la casa, y esto, digamos, nos hizo empezar a pensar en la importancia de evaluar las escenas en la atención de las emergencias prehospitalarias. Bueno, esto venía a cuento de poner un escenario que les permita comprender, digamos, la importancia de conocer estas intoxicaciones, y podríamos mencionar también, aunque lo vamos a ver con más detalle cuando veamos emergencias toxicológicas masivas, lo que fue el desastre de Cromañón, donde tuvimos 194 fallecidos, y una causa que se estima muy importante en esos desenlaces fue precisamente la presencia de cianuro en el humo de incendio, lo cual ha puesto sobre el tapete, no desde hace mucho tiempo, porque en realidad esto tiene 20, 30 años en la literatura médica,
el humo de incendio como una fuente muy importante de exposición a cianuro, habida cuenta de la cantidad de materiales que suele haber en las viviendas, en los locales que se incendian y que se descomponen en cianuro, como también se descomponen en hidrocarburos aromáticos policíclicos, en ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno y otros compuestos también volátiles que van a estar presentes en el humo de incendio. Bien. ¿Qué cosa nos importa del mecanismo de acción y de la fisiopatología de la intoxicación por cianuro? El cianuro tiene una gran afinidad por el hierro en estado férrico. Esto hace que, de manera simplificada, podamos decir que se une a la citocromo oxidasa, al grupo hemo de la citocromo oxidasa, y bloquea la respiración celular. Al bloquear la respiración celular, digamos, no hay glucólisis aeróbica, no hay ciclo de Krebs, no hay cadena respiratoria ni fosforilación oxidativa, y el organismo entra en un estado de hipoxia que tiende a compensarse, digamos, con los mecanismos que habitualmente conocemos de las hipoxias. Entonces, tenemos una sustancia química que va a producir una hipoxia que llamamos histotóxica porque la inhibición se da en las mitocondrias, donde está la citocromo oxidasa. Esto va a producir un aumento de ácido láctico, va a producir una compensación del organismo a través del aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión arterial, un primer estado de rubicundez, digamos, ¿no? Porque, digamos, el oxígeno que va a estar alto en la sangre porque las células no lo pueden consumir, va a determinar una coloración, digamos, rosada de la piel, aunque algunos autores describen también cuadros de palidez, incluso cuadros de cianosis. La realidad es que el paciente no tiene un problema con el ingreso del oxígeno al organismo, es más, puede estar hiperventilando, producto de la compensación que hace porque el registro que tienen sus sensores es que está en hipoxia, digamos, con lo cual la saturación de oxígeno va a ser normal, la PO2 va a ser normal. La diferencia arteriovenosa de oxígeno va a estar reducida. ¿Por qué? Porque en las venas vamos a encontrar mucho oxígeno. Entonces, la sangre está pasando por las células, el oxígeno está pasando por las células y la célula no lo está consumiendo. Si no lo consume, tenemos PO2 venosa alta y PO2 arterial alta, baja diferencia estrecha diferencia arteriovenosa de oxígeno, y un paciente que tiene un cuadro de disnea y un cuadro de hiperventilación y un cuadro de taquicardia. Si este cuadro se prolonga, finalmente, digamos, el paciente entra en agotamiento de estos mecanismos de compensación y, digamos, la hipoxia se va a manifestar con una midriasis paralítica y un paro cardiorrespiratorio. Este es el mecanismo de la intoxicación. Todas las hipoxias las vamos a ver, digamos, aparecen de la misma manera, con lo cual uno podría decir, bueno, ¿cómo diferencio esta intoxicación de una intoxicación por monóxido de carbono? Bueno, en realidad voy a tener que recurrir al laboratorio, digamos, ¿no? Desde la clínica es muy poco lo que vamos a poder distinguir entre una intoxicación por monóxido y una intoxicación por cianuro. ¿De qué nos sirve el laboratorio? El laboratorio nos va a mostrar, igual que en las intoxicaciones por monóxido, seguramente hiperglucemia, leucocitosis, pero acá vamos a tener la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que si la podemos medir nos va a dar estrecha. Podríamos medir cianuro en sangre, cosa que muy pocos laboratorios en la Argentina lo pueden hacer y prácticamente nadie que se dedique a la toxicología clínica. Podemos medir la eliminación de tiocianatos en orina, que es el metabolito de la destrucción del cianuro en el hígado y en las células.
Este aumento de tiocianatos en orina se usa sobre todo para el monitoreo de la exposición laboral y la verdad es que en una intoxicación aguda es muy poco lo que podemos hacer para certificarla con un análisis de laboratorio. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, la administración de oxígeno es fundamental. A pesar de que uno podría decir, bueno, pero si el oxígeno no se consume, ¿para qué le voy a dar oxígeno? Bueno, está demostrado en intoxicaciones en perros, en animales de laboratorio, que la administración de oxígeno disminuye la vida media también del cianuro y mejora la clínica del paciente y el pronóstico del paciente. Así que le administramos oxígeno como primera medida. ¿Descontaminamos al paciente? Bueno, esto es una cosa bastante controvertida porque va a depender de la vía de ingreso al organismo. En intoxicaciones masivas uno se ha planteado, sobre todo si considera que el cianuro se puede usar como un arma terrorista, un arma de guerra química, que los pacientes tenían que ser descontaminados antes de entrar a una sala de emergencias. Hoy los protocolos internacionales dicen que, considerando que el cianuro de hidrógeno es una sustancia irritante, la cantidad de exposición al cianuro gas, ¿no?, al cianuro de hidrógeno, justificaría una contaminación de piel y de mucosas solo si el paciente tiene una irritación conjuntival, una congestión conjuntival que haga pensar que una exposición tan importante, que la deposición de cianuro de hidrógeno en las mucosas hace que justifique la demora en instalar el tratamiento adecuado. Si nosotros vamos a hacer o no hacer la descontaminación en función de estos criterios, por supuesto que si la vía de ingreso ha sido oral, podemos intentar un lavado gástrico, aun cuando nunca el vómito provocado, porque el paciente intoxicado por cianuro y el estado de hipoxia que desencadena puede llevarlo a tener convulsiones, con lo cual no está indicado nunca el vómito provocado. Podríamos intentar un lavado gástrico, pero en todo caso va a ser simultáneo a la administración de oxígeno y va a ser simultáneo a la administración de los antídotos. ¿Qué antídotos? Tenemos dos grupos de antídotos. Uno es el esquema de tratamiento tradicional, que se dice que inventaron aquí en Argentina los doctores Busso y Hughes, allá a comienzos del siglo XX, que tiene como fundamento esto que mencionábamos de la alta afinidad del cianuro por el hierro en estado férrico. ¿Dónde tenemos mucho hierro? En la hemoglobina. ¿En qué estado está el hierro de la hemoglobina? En estado ferroso, en estado reducido. A alguien se le ocurrió que si transformamos ese hierro ferroso de la hemoglobina en hierro férrico, o sea, transformamos la hemoglobina en metahemoglobina, esa metahemoglobina podría actuar como un quelante del cianuro en la sangre. Esto significa que si tenemos el cianuro circulando y nosotros podemos transformar la hemoglobina en metahemoglobina, el hierro en lugar de ferroso lo pasamos a férrico, ese férrico va a actuar, captando el cianuro, uniendo el cianuro, formando ciano-metahemoglobina, y de esa manera lo inactivamos. Impedimos que entre a la célula, impedimos que vaya a inhibir la citocromo oxidasa en la cadena respiratoria, y después nos ocupamos de fortalecer los mecanismos que tiene el organismo para deshacerse de ese cianuro. ¿Cómo se deshace el organismo del cianuro? Bueno, dijimos, en enzimas hepáticas fundamentalmente y en otras células del organismo hay enzimas, entre ellas la rodanasa, que transforman el cianuro en tiocianatos. Entonces, yo puedo agregarle un dador de grupos sulfidrilos, que es lo que necesita la enzima para poder transformar el cianuro en tiocianatos, y el cianuro se eliminará de mejor manera, vía un metabolito prácticamente inactivo. Entonces,
Tratamiento de Busso y Hughes, que digamos, se consagró también como el kit de Lilly, porque el laboratorio que lo producía se llama Lilly. ¿En qué consiste? En producir una methemoglobinemia. ¿Cómo produzco yo una methemoglobinemia? Con agentes oxidantes de la hemoglobina. ¿Qué agentes oxidantes de la hemoglobina? Los nitritos. Entonces puedo administrar nitrito de amilo, nitrito de sodio y lograr que se produzcan concentraciones adecuadas de methemoglobina para que actúe como quelante del cianuro. El nitrito de amilo tiene la gran ventaja de que se administra por vía inhalatoria. Digamos, se venden unas ampolletas que yo las puedo partir, la ampolleta contiene un líquido y ese líquido al tomar contacto con el aire se transforma en vapor. ¿Qué pasa? Se ha demostrado que en realidad el nitrito de amilo nunca alcanza concentraciones, no permite nunca alcanzar concentraciones de methemoglobina superiores al 7-8%. Y la realidad es que eso es insuficiente para que la methemoglobinemia actúe como un buen quelante del cianuro. De todos modos, como los nitritos producen vasodilatación, algunos autores dicen que se justificaría igual su uso, aunque en la mayoría de los casos hoy, digamos, se considera casi, diríamos, un antídoto obsoleto. El nitrito de sodio se puede administrar por vía endovenosa, permite alcanzar concentraciones más altas de methemoglobina, pero requieren tener una vía permeable y la administración del nitrito. El otro agente de este paquete antidótico es el tiosulfato de sodio o hiposulfito de sodio, que aportaría los grupos de azufre para que la rodanasa pueda formar los tiocianatos. El uso del hiposulfito de sodio se puede hacer con los nitritos o sin los nitritos, porque como vemos el mecanismo de acción es diferente y la manera de disminuir la presencia de cianuro en el cuerpo, digamos, es complementaria. ¿Cuál es hoy el tratamiento de elección, digamos, para las intoxicaciones por cianuro? El uso de la hidroxicobalamina. Digamos, la hidroxicobalamina la conocemos, es la vitamina B12. Conocemos la vitamina B12 de dos formas, la conocemos como hidroxicobalamina y como cianocobalamina. ¿Qué diferencia hay entre la hidroxi y la cianocobalamina? Que la hidroxicobalamina, cuando se une con cianuro, forma la cianocobalamina, que vendría a ser como la forma activa de la vitamina B12. Esto ha sido pensado, ensayado, puesto a prueba y demostrado como un antídoto muy eficaz para el cianuro a concentraciones y a dosis mucho más altas que las que se usan como vitamina. Nosotros en general administramos vitamina B12 en dosis de nanogramos, microgramos, y ahora estamos hablando de una dosis, una megadosis de hidroxicobalamina de 5 gramos, que es la que permitiría actuar como un buen quelante del cianuro circulante en el organismo. Entonces, si disponemos de esta hidroxicobalamina en megadosis para uso parenteral, como hoy se ha consagrado con el nombre comercial de Cianokit, nosotros podríamos, con una única dosis de hidroxicobalamina, a lo sumo 2, poder combatir rápida y eficientemente una intoxicación con cianuro. ¿Qué otra gran ventaja tiene el uso de la hidroxicobalamina? Bueno, por un lado, no va a producir hipotensión. Los nitritos producen hipotensión y en algunos casos uno tiene que suspender la administración del nitrito si el paciente se hipotensa, con valores de diastólica por debajo de 60, entonces, esto le pone una limitación. ¿Cuál es la otra gran limitación del uso de los nitritos? El paciente intoxicado por humo de incendio. Pensemos que un paciente intoxicado por humo de incendio tiene una intoxicación por cianuro, pero además tiene una intoxicación por monóxido. Nosotros estudiamos, cuando hablamos de hipoxias tóxicas, 3 intoxicaciones graves, que pueden producir hipoxia. La intoxicación por monóxido, la intoxicación por cianuro y la methemoglobinemia. Convengamos que estamos hablando entonces de que la instauración de un tratamiento con nitritos nos hace sumarle una tercera causa de hipoxia a
la intoxicación por el humo, que ya lleva monóxido, que ya lleva cianuro. Con lo cual está absolutamente contraindicado en la intoxicación por humo de incendio el uso del paquete de Lilly, del kit de Lilly para el tratamiento de la intoxicación. ¿Qué nos queda en el caso de una intoxicación por cianuro originada en humo de incendio? El uso de la hidroxicobalamina. Esto ha hecho que hoy la hidroxicobalamina sea el tratamiento de elección. Hoy hay hidroxicobalamina en el país, sobre todo en los campamentos mineros, en los servicios médicos de las empresas mineras que hacen minería de cielo abierto con oro. Pensemos que hoy la minería de cielo abierto por oro mueve aproximadamente 300, 400 toneladas mensuales de cianuro por las carreteras del país. Entonces, las mismas mineras tienen un plan de preparativos para un eventual siniestro con esa mercancía que, digamos, por suerte hasta ahora nunca hemos padecido, digamos, pero que implica tener los antídotos. Entonces ahí vamos a encontrar hidroxicobalamina. No vamos a tener hidroxicobalamina como deberíamos tener arriba de las ambulancias cuando van a atender a víctimas de un incendio, pero esto está condicionado a que hoy una ampolla de hidroxicobalamina en megadosis de uso parenteral debe estar costando entre 500 y $1000, con lo cual, digamos, es pensable que no forme parte de las prioridades de los preparativos para emergencias. Las intoxicaciones por cianuro, decimos nuevamente, son enfermedades de notificación obligatoria, tienen todo un sistema de prevención de la enfermedad laboral, digamos, a través de la determinación periódica de tiocianatos en orina y de la búsqueda de efectos crónicos del cianuro, como es, por ejemplo, el daño sobre la tiroides, y a través del sistema de vigilancia laboratorial, los laboratorios que hacen estas determinaciones tienen que también notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Bueno, con esto damos por terminado el tema de cianuro.